Es la gran noticia, 8 minutos de las 3 de la tarde y con Juanpi y todo el equipo de CN23 tenemos el gusto de darle la bienvenida a Gustavo López. Un gusto, Gustavo, que estés con nosotros. Gracias a ustedes. Subsecretario de la Presidencia, y en un día que, bueno, llegó finalmente. Muy especial. La verdad que era un día muy esperado porque esto para la democracia es muy importante. La democracia argentina, que nació en una transición, fue la única democracia de América Latina que no nace de una concesión de los militares. Sí nace así en Uruguay, en Brasil, incluso en Chile todavía están viviendo con la constitución pinochetista. Esta democracia arranca de una tragedia, del terrorismo de Estado y la guerra de Malvinas. Y a partir de allí, en el 83 hay una ruptura. Y por primera vez, mañana celebramos el 30 de octubre, por primera vez consolidamos el orden constitucional, por encima de cualquier cosa, como sistema de convivencia. Digo, a partir de Alfonsín nadie piensa en otra cosa que no sea la democracia, pero faltaba darle contenido social, que lo logramos a partir del 2003. Digo, la democracia, herramienta de transformación, sirve para que la gente coma, se cure y se eduque, como Alfonsín decía en el 83. Tardamos casi 30 años en cerrar un círculo, que creo que se termina de cerrar hoy. Yo lo llamo con la mayoría de edad, es decir, una democracia que la Constitución dice que tiene poderes formales, pero que sabemos que hay poderes fácticos muy poderosos, grupos económicos que inciden sobre el Poder Ejecutivo, sobre el Congreso, sobre la justicia. Bueno, hoy, finalmente, el único de los tres poderes del Estado que todavía no había dado una respuesta a los poderes fácticos la dio. Sacó una sentencia de acuerdo a derecho. Esto es lo más importante. Claro. No es que sacó una sentencia de acuerdo a lo que quería el gobierno. No, una sentencia de acuerdo a derecho. Y dijo que la ley es constitucional, como siempre habíamos sostenido. Pero lo más importante es, mirá, los poderes constitucionales están por encima de las corporaciones. Digo, todos estamos bajo la misma ley. Bueno, tardó 4 años, un poco mucho, pero me parece que es el gran día para celebrar el 30 de octubre con este fallo mañana. Para Gustavo, este fallo que tiene, como bien decías, ¿no?, muchos aspectos diferentes que no tienen que ver con darle la razón a nadie en realidad, sino sujetarse a una cuestión de derecho, ¿no? Me parece que también desnuda los argumentos, algunos de los argumentos tan pobres del Grupo Clarín, cuando fue, por ejemplo, la audiencia. Eso es terrible. No, yo por eso quería destacar algo de política institucional. Lo que digo es, mira, estaba en juego la democracia, porque estaba en juego los poderes formales. Digo, el Poder Ejecutivo, con un procedimiento inédito, con una participación extraordinaria de la sociedad civil, manda un proyecto de ley, el Congreso por amplísima mayoría lo aprueba, y un juez, por presión de un grupo, decirle pararla 3 años y después se pelotea 1 año más. Entonces digo, bueno, ese rol institucional se cumplió. Ahora, el contenido de la sentencia, ¿qué dice? Que la libertad de expresión está protegida con esta ley. No solo que no está atacada, sino que está protegida. La asegura además, ¿no? Claro, exactamente. Lo contrario sería atacar. Que los monopolios son los que ponen en riesgo la libertad de información o el acceso a la información. Y que entonces la regulación, que es el artículo 45, ¿no?, la cantidad de licencias que puede tener cada uno, eso está establecido para el bien común. Y que no hay derechos adquiridos, porque nadie puede decir que las leyes no se pueden cambiar, y que las licencias son intransferibles, salvo que lo autorice la autoridad de aplicación, porque siempre fueron así, salvo en la década del 90. Y que como todos los plazos están vencidos, mañana ya se le podría pedir que se adecuen a la ley. Después le da la autoridad de aplicación al AFCA la posibilidad de hacerlo como quiera, pero la Corte es clarísima, no está afectada la libertad de expresión, sino que está protegida y garantizada la libertad de expresión. Se habló de la autoridad del AFCA como en varios puntos del fallo, como cierta independencia que tendría, que debería tener para aplicar como corresponde la ley. ¿Cómo se toma? Bueno, la tiene porque la ley lo establece. Mira, yo fui interventor del CONFER, y fui interventor del CONFER porque la ley de la dictadura, que la democracia tardó 26 años en cambiar, decía que la autoridad era una persona designada por el Ejecutivo y un directorio. Ese directorio respondía a un miembro de cada una de las Fuerzas Armadas. Entonces yo siempre decía, a usted le parece que la ley no hay que cambiarla, no hay ningún problema. Yo soy el presidente en lugar del interventor y asume un general, un almirante, un brigadier y un espía, que es lo que la ley dice. Eso era tan ridículo que estuvo intervenido el organismo X años. Luchamos mucho para que el organismo no sea un ente del Poder Ejecutivo. Entonces hoy tiene un directorio donde hay 2 representantes del Ejecutivo, 3 del Poder Legislativo, 1 de ellos de la mayoría y 2 de la
primera y segunda minoría o segunda y tercera minoría, según el caso. Es decir, 2 opositores y 2 que los nombre el Consejo Federal, que representan a la sociedad civil. Es decir, es un organismo de 7 miembros, de los cuales 3 son oficialistas, 2 opositores y 2 de la sociedad civil, que no necesariamente tienen que ser ni oficialistas ni opositores, que además se cambian cada 4 años, pero no cuando cambian los gobiernos. Es decir, este año deben cambiar los 7, que podrán ser los mismos, y cuando cambie el próximo gobierno en el 2015, no los va a poder echar, porque la ley dice que tienen 4 años de mandato, y en el 2017, con el gobierno que sea, se nombrarán los nuevos 7. Entonces, lo que digo es ya democrático. Ahora, si funciona bien o funciona mal, yo creo que funciona bien, pero ya depende de las personas, y en todo caso, la práctica política hará, o la práctica institucional, que esto vaya mejorando. Ahora, la oposición tardó 2 años en aceptar la ley y en nombrar a sus representantes. Por lo tanto, no podría estar funcionando plenamente. Entonces, si no les gustaban las resoluciones que se sacaban, tienen el derecho legal de sentar a 2 miembros que lo sentaron. El punto era que por qué no se hizo la aplicación total de desinversión en cuanto a otros monopolios. Porque es complejo y porque no es que se hizo algunos sí, algunos no. En realidad se aprobó un solo grupo que tiene que desinvertir, que es un grupo Indalo, y los otros, que todavía no se aplicó, léase Vila Manzano, Telefónica, hay que aplicarle el mismo criterio que a Clarín, o a Clarín hay que aplicarle el mismo criterio que a los otros. Es decir, lo que dice la Corte es una obviedad, que va a ocurrir, porque no podría a uno aplicársele un criterio y a otro otro. Está bien que, aunque diga obviedades, marque tendencias. Yo lo que digo es, la ley establece un órgano democrático, pluripartidario y multisectorial, que es una cuestión cultural que necesitamos 10 años de funcionamiento para que funcione como funciona en otros países del mundo que tienen 50 años o 60 años de aplicación. Ahora, en ese marco de un funcionamiento que está recién empezando, porque tuvimos 2 años la ley parada, absolutamente, se sacó un fallo histórico. Placas. Tenemos, como para que quede clarito, televisión significa tratar de que el contenido baje. Esto es, a ver, muy áspero, duro, y está bueno que la audiencia en general es muy técnico. Estamos sacando aparte periodistas especializados en judiciales. Es bueno que ni más ni menos que Gustavo López nos pueda acompañar en la explicación de estas placas. Vamos a ver la primera, en particular, distintos considerandos de esta constitucionalidad ya afirmada por la Corte Suprema. Constitucionalidad general de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. 6-1. Todos los artículos son declarados constitucionales por 6 votos contra 1. Correcto. Próxima placa. Y esto es muy importante porque el 4-3 es por la implementación. Claro, pero 6 de 7 dijeron que todos los artículos son constitucionales. Claro, correcto. Otra de las placas votaron a favor de la constitucionalidad: Lorenzetti, Hayton, Petriacci, Argibay, Maqueda y Zaffaroni. Exacto. ¿Te sorprendió algún voto en este caso? A ver, uno tenía una duda, vuelvo a repetir, por las ideologías, los jueces tienen ideologías, y por las presiones político-económicas. Pero lo que uno esperaba era un fallo ajustado de derecho. Yo siempre decía, mira, la Corte tiene que declarar la constitucionalidad de la ley, porque la verdad que no he encontrado en ninguna jurisprudencia del mundo, porque digo, acá no hay ningún misterio, que declare inconstitucional una regulación antimonopólica. En todo el mundo es constitucional. Entonces, después de la audiencia, donde fue tan bochornoso el papel de los abogados de Clarín, que solo hablaban de plata, no hablaban libertad de empresas, exactamente, nada más que eso, uno dice, tiene que fallar a favor, pero no del gobierno, sino de la constitucionalidad. Y si hubiera fallado en contra, hubiéramos tenido que esperar algún argumento muy inteligente que se nos hubiera escapado y decir, bueno... Que no estuvo en la audiencia, ¿no? Que no estuvo en la audiencia. Por eso digo, no sé... Bueno, entonces, ¿qué me sorprende? Bueno, en realidad no debería sorprenderme, porque todo el expediente con fiscal de primera instancia, juez de primera instancia, fiscal de cámara, jueces de cámara y procuradora general, todos hablaron de la constitucionalidad de la ley. Incluso la Cámara, que protege el negocio del cable, no es que declare inconstitucional la regulación, dice que como no ocupa espectro no habría que regular por el negocio económico. Nada más que eso, dice, porque no sería competitivo. Y yo digo,
pero si cuando tenían el 22% del cable eran competitivos, ¿por qué ahora hay que tener 60 para ser competitivo? Y que el argumento de Clarín era, solo el tamaño de la empresa garantiza la libertad de opinión. Entonces, para ser libres, tengo que tener el 60% de las audiencias. Además, como si el Estado tuviera la obligación de garantizar la sustentabilidad de la empresa. Pero además, como si todos los demás no fueran libres. Claro. Es decir, hablaba muy mal de todos los demás grupos de medios, incluso los medios pequeños, los medios cooperativos, porque no podían ser libres porque eran chiquitos. No, bueno, la Corte puso en orden esto de acuerdo a su obligación. Próxima placa. Gustavo está canchero en esto de la televisión y maneja los tiempos. Ahí vemos entonces, señores. Gracias. La ley 26.522, en cuanto regula la multiplicidad de licencias de modo general, es constitucional porque es una facultad del Congreso, cuya conveniencia y oportunidad no es materia de análisis de los jueces. Esto es importante, es el artículo 45 que pone la cantidad de licencias que se pueden tener. ¿Por qué digo que es importante? Porque la Corte no empieza a valorar si 10 licencias es mucho poco, si 24 de cable es mucho poco, si el 35%. Lo que dice es otro poder del Estado el que dice esto. Claro. Es el Congreso. Claro. Lo que se regula lo determina el Congreso. Esa era la crítica que nosotros hacíamos al fallo de la Cámara. La Cámara invadía la potestad del Congreso diciendo el cable no se debe regular. Y yo me acuerdo que contestaba, si en Estados Unidos se regula el diario, ¿por qué acá no se puede regular el cable si se regula en casi todos los países del mundo? Eso es una facultad del Congreso. La Corte dice, eso es una facultad del Congreso. Gustavo, la Corte también, digamos, mencionó acerca de los plazos de desinversión que ya están obsoletos, ya están vencidos. Sí. ¿Qué va a pasar en ese sentido? Bueno, la autoridad regulatoria, que es el AFCA, o la AFCA, la autoridad federal, puede... Hoy va a haber una conferencia de prensa Sabatella, ellos determinan el modo de aplicación, puede decir los plazos están vencidos, mañana lo intimo a que se adecue, puede decir te doy una semana para presentarme un plan de desinversión, es decir, como los plazos están vencidos, esa facultad es solo de la autoridad federal. Y lo que dice la Corte es, si eventualmente, por tener que vender, lo hicieran a un precio inadecuado y demostraran el perjuicio, es indemnizable. Como cualquier ciudadano, si... Por ejemplo, kilómetros de fibra óptica, decía Murano. Exacto, exactamente. Digo, si mañana me expropian mi casa y me quieren pagar un precio que no es el adecuado, tengo derecho a reclamar una indemnización por el faltante. Si yo estoy obligado a vender en un plazo ya vencido y en lugar de vender a 10, que es el valor de mercado, tengo que vender a 4 porque es un valor depreciado, tendré que demostrar en un juicio, y esto es lo que dice la Corte, en un juicio futuro, que esos 6 me los debe el Estado o me los debe alguien. Pero no es automático, tengo que probar el daño. Acaba de decir Gil Lavedra que es posible que la ley de medios tenga que ser corregida en el futuro. Seguramente todas las leyes deben ser corregidas en el futuro y sobre todo la ley de medios por una cuestión de avance tecnológico. Pero aquí... Yo he participado de infinidad de debates donde los que no querían la aplicación de la ley decían la ley es obsoleta porque ahora tenemos otras tecnologías. Y yo le decía, mira, con el cuento de la obsolescencia nunca la aplicamos. Y teníamos la ley de la dictadura. Claro. Primero apliquémosla y después cambiamos lo que haya que cambiar por obsolescencia. Pero el cuento era un cuento chino, es, mira, como es vieja, no la aplico, pero hace 26 años que aplico una que la televisión era en blanco y negro. Vamos a la próxima placa, así seguimos comentando los alcances de esta resolución de la Corte Suprema de Justicia. La Corte ha dicho que la libertad de expresión es entre las libertades que la Constitución consagra una de las que posee mayor entidad, al extremo que sin su debido resguardo existiría tan solo una democracia nominal. ¿Qué sentencia? Mira, esto es muy importante y sigue un criterio que ya había establecido la Corte en otra sentencia del 22 de mayo del 2012 sobre el mismo tema. Cuando la Corte establece el famoso 7D, que lo establece la Corte el 7 de diciembre como vencimiento de la cautelar, dice no está afectada la libertad de expresión. No se ha demostrado que estuviera afectada la libertad de expresión, solo se trata de una cuestión económica. Y ahora la Corte dobla la apuesta y dice, no solo no está afectada la libertad de expresión, si lo estuviera es una de las cuestiones centrales de la democracia. Como no lo está, después aclara, que no sé si era la próxima placa, es la regulación preventiva, esto es poner límites a cuánto se puede tener, lo que hace es garantizar la libertad de todos.
Porque como alguien no puede tener todo, sino una parte, hay otros que van a poder tener. El argumento de Clarín decía, tenemos esto y esto es lo que nos da y nos garantiza la libertad. Argumento que fue refutado. Absolutamente. Y entonces ustedes, como solo son una señal de cable, no tienen libertad. Y ellos que tienen la facturación del 60%, sí. Esto es tan insostenible. Una cuestión de tener suficiente dinero para investigar. Esto es tan... Mira, las mayores investigaciones desde la década del 90 comenzaron en Página 12, un diario que recién se iniciaba y que siempre mantuvo la misma ideología, que no se vendió a ningún gobierno. Alguien dice, hoy está cercano al gobierno. No, su ideología siempre fue esta. Y La Nación siempre fue conservadora. Ahora, el diario que más investigaba era el diario más chico de la Argentina. Está bueno que diga eso. Una placa más, perdón, Cama, te escuché porque estoy leyendo, escuchándolo, Gustavo. Sí, tenemos más plaquitas, dale. Como para que quede clara la explicación que da Gustavo López de cada uno de los considerandos más importantes, que tiene 400 hojas tan rápido. Sí. ¿Leíste? No, leí el resumen. En la medida en que las ideas y la información constituyen bienes que se difunden a través de los medios de comunicación, si hay concentración, solo algunas ideas o algunas informaciones llegarán al pueblo, perjudicando seriamente el debate público y la pluralidad de opiniones. Bueno, esto es fundamental. Esto es haber entendido qué es la comunicación. Esto quedó patentizado en el debate, sobre todo el primer día de debate, en la Corte. Cuando los amicus curiae, los amigos del tribunal, del lado del gobierno o del lado de la ley, decían que la libertad de expresión y la libertad de información no es un derecho del periodista, sino del ciudadano, y lo que hay que garantizar es el derecho de dar, buscar y recibir información que tiene todo ciudadano, y que si alguien concentra mucho, al resto no le queda oportunidad. Eso, que tiene que ver con la libertad de todos, se contrastaba solamente con un argumento económico, que era el de Clarín. Entonces, una de las cosas que tenía que hacer la Corte era entender a la comunicación como un todo o entender a la comunicación como un negocio. Entonces, si la comunicación es un negocio, solo importa la plata. Si la comunicación es un derecho humano básico, como está consagrada en nuestra Constitución, entonces el resguardo de la libertad de expresión es garantizar que la pluralidad de ideas pueda circular. Si un grupo tiene el 60% de las audiencias, se reduce la circulación de ideas al 40% restante, porque ese 60% está dominado por uno solo. Lo que la Corte viene a decir es esto mismo. Para que haya pluralidad de ideas y libre circulación de ideas, hay que poner límites. Ahora, ¿cómo hacer que sea competitivo el pequeño medio, no? Bueno, qué tarea difícil. Y ahora vamos a lo que es la publicidad oficial y subsidio, claro, que quiero pero que... la Corte no se mete en eso, en el sentido de, después si es sustentable o no, ya es un problema de mercado. Sí. Pero lo que la ley establece son condiciones de accesibilidad. Correcto. Es eso, todos pueden acceder. Después es otra regla. ¿Cómo se arregla? Gustavo, te quería preguntar, obviamente, primero por el estado de salud de la presidenta, si tenés algún dato extra. No, mira, después se enteró de esto. Yo siempre digo lo siguiente, la presidenta de la Nación está siguiendo un protocolo médico, ese protocolo lo fijan los médicos, son pocos los que acceden a ella y así debe ser. Yo no soy uno de los que accede porque la prescripción médica es esa, entonces todo lo que tenga que ver con su entorno se maneja con mucho cuidado, porque nosotros necesitamos que la presidenta, cuando retome el cargo, que es el de mayor responsabilidad que puede tener una persona en un país, lo haga sin ningún tipo de problema. Entonces, se está cuidando para hacerlo. Seguramente a alguien le informará o ya le habrán informado de algo tan trascendental como es el fallo de la Corte. ¿Quedan más placas? 2 plaquitas más. Dice, los medios de comunicación tienen un rol relevante en la formación del discurso público y en la cultura, por lo que el interés del Estado en la regulación es incuestionable. Bueno, esto es algo que estaba en tela de juicio en las audiencias. Parece muy técnico, pero es muy tramposo el argumento que esgrimió el Grupo Clarín. La mayoría de los países tienen regulaciones antimonopólicas genéricas, que son la ley antidumping, ¿sí? En Estados Unidos, en la China o donde sea. Esto es, si alguien concentra mucho, fija precios de mercado. Entonces hay reglas de juego para que haya libertad de mercado.
Esto empezó con las telefónicas, luego siguió con las empresas de petróleo en Estados Unidos y hoy en la Argentina es defensa de la competencia. Cuando hay una operación económica de mucha envergadura, lo que se ve es si va a haber libertad de mercado o si queda en dos empresas fijar el precio. En materia de medios, como no se trata de tornillos, sino de la opinión pública, todos los países han tenido regulaciones especiales, es decir, no genéricas, sino específicas, atendiendo la libertad de expresión y resguardando la libertad de expresión. Lo que argumentaba Clarín en la audiencia pública es, no hay que tener una ley especial, hay que ir a la ley genérica. Claro, cada vez que interviene Defensa de la Competencia pasaron 4 años y el hecho ya ocurrió. Sin embargo, si hay una ley específica, la ley es previa. Claro. No permiten que ocurra. Es decir, si vos solo podés tener 10 licencias de radio o de televisión, solo podés tener 10 licencias. No es que compraste 20 y después alguien analiza si hay posición o no dominante de mercado. Lo que está diciendo la Corte es que esas regulaciones son fundamentales y deben ser previas para resguardar la libertad de expresión y son constitucionales. Sí. ¿Última placa? Sí, antes de la última placa te quería hacer una pregunta con respecto a las posibilidades de que Clarín apele, haga algo. Acá a nivel nacional ya no se puede, pero no. ¿Qué pensás que puede llegar a Mira, uno de los abogados de Clarín dijo que iban a ir a organismos internacionales. Esta es, primero Comisión Interamericana de Derechos Humanos y después eventualmente Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cualquier ciudadano de la Argentina o de América puede ir. Eso no significa nada. ¿Por qué? Porque la instancia nacional está cerrada y la Corte es la última instancia de ejecución de sentencias. Esto es, si yo voy a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, primero me tienen que aceptar el caso y después pasar a la Corte. Esto puede demorar años. Mientras tanto, la ley se aplica integralmente. Y lo otro que quiero agregar, que ya es una opinión personal, lo que describí es una cuestión técnica. Si la ley se aplica a partir de hoy. La cuestión de interpretación personal es difícil ir a la Corte Interamericana para argumentar algo en desmedro de la libertad de expresión cuando todas las sentencias, incluso la que le protegió el negocio, habla de que la libertad de expresión no está en juego, pero todo el mundo tiene derecho a ir. Última placa. La interpretación que da la Corte Suprema para decir que la ley de medios es constitucional en este último punto que les presentamos en placa, en este contexto constitucional es legítima una ley que fije límites generales a priori, porque de esa manera se favorece la libertad de expresión al impedir la concentración en el mercado. Era lo que te estaba diciendo, lo que te acabo de explicar. Si no estuviera esta ley y nos guiáramos por las leyes generales, primero se produce la concentración o la compra y después viene alguien que lo estudia y te dice tenés que vender. Mirá, si nosotros no pudimos lograr hasta ahora que cambien un canal de un lugar a otro, que es una medida inocua, ¿sí? Pero que muestra el desafío enorme que hay frente a los poderes públicos, es decir, CN23 no está en Cablevisión porque no se le da la gana, porque es una manera de decir no cumplo con la ley. Si eso tan inocuo todavía está en una pelea judicial, imagínate que primero hacen una fusión y después le tenés que decir que vuelvan para atrás. Entonces lo que la Corte está diciendo es, el límite anterior es la única garantía para que no haya una concentración posterior. Recién me fijé en Twitter y la diputada Carrió vuelve a la carga con la denuncia del pacto Lorenzetti-Cristina. Mira, lo primero que me vino a la mente era como en las películas del oeste, cuando alguien tocaba el clarín, turururún, turum, y atrás venía el ejército. No quiero comparar ese clarín con el clarín actual, pero a ver, yo lamento que una diputada nacional, con la responsabilidad institucional que inviste, que es la representación del pueblo, diga semejante disparate. La verdad que hoy es un día de mucha tranquilidad y es un día de gozo para la democracia, como para enojarme con una diputada bastante antidemocrática en todas sus acciones, autoritaria en su accionar político hacia adentro de cada uno de los partidos de los que formó parte. Y cada vez que hay algo que no le gusta, actitud también bastante antidemocrática, denuncia pactos. Envalentonada con los 20 puntos que ganó en las últimas elecciones. Pero a ver, no elecciones. importa 20 puntos o 100 puntos. La democracia se respeta. Ella que habla tanto de la República, le puedo decir, señora
diputada nacional, la República está a salvo, porque los tres poderes son independientes. Hace apenas unas semanas la Corte declaró inconstitucional una reforma que para nosotros era válida y que tenía que ver con el Poder Judicial. Y nosotros lo que hacemos es seguir trabajando. No es que no hay división de poderes si el fallo es en contra de mi gusto, o hay división de poderes si el fallo es a favor de mi gusto. El fallo de la Corte es un fallo jurídico. Así debía ser. Nuestro temor era que no lo fuera, que fuera un fallo presionado por los grupos económicos. No hay presión del Ejecutivo, y a tal punto no hay presión del Ejecutivo que hemos tenido media docena de fallos en contra de nuestro gusto en los últimos tiempos. Y esa es la democracia. Cuando, fíjate vos el término democracia y seguridad jurídica, cuando un cafetero se sentaba ocupando una banca y aprobaban la privatización del gas, la Corte de Mayoría Automática de la década del 90 convalidaba el desguace del Estado. Sin embargo, cuando un vicepresidente votó en contra de la presidenta, el gobierno protestó porque no le gustó, pero el Congreso siguió funcionando. Entonces, hay independencia absoluta del Poder Judicial respecto al Poder Político.